Hola, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Néstor Raúl Gómez Navia, estudiante de Psicología de la Universidad Santiago de Cali. Eh, en el día de hoy, pues vamos a hablar de lo visto en clase en todo el periodo, en todo este semestre, con la ayuda de unos mapas conceptuales. ¿Listo? Bueno, entonces el contenido son seis puntos, seis mapas conceptuales, los cuales son, el primero es introducción a la neuroanatomía funcional. El segundo mapa conceptual es comunicación neuronal y sinapsis. El tercer punto es neurogénesis y embriogénesis. El cuarto mapa conceptual es troncoencéfalo y pares craneales. El quinto es un mapa conceptual hablando sobre el diencéfalo y por último el sexto es hablando del telencéfalo. Listo, entonces vamos a empezar con introducción a la neuroanatomía funcional. Bueno, entonces como habíamos dicho, vamos a hablar de la introducción a la neuroanatomía funcional. Entonces este lo he separado en dos puntos, que es neuroanatomía regional, que es la que verifica relaciones especiales entre las estructuras cerebrales en el sistema nervioso. Y el otro punto es la neuroanatomía funcional, que es la que examina las partes del sistema nervioso que funcionan, que funcionan conjuntamente para llevar a cabo una tarea en especial. La presencia del sistema nervioso central, es la suma, es de suma importancia para, para, para nuestro cuerpo, ya que permite las percepciones y actúa como un coordinador y un controlador. Listo, entonces esto va como, listo, entonces esta parte de aquí va como va con el sistema nervioso, está estructurado por el telencéfalo, diencéfalo, troncoencéfalo y médula espinal. Entonces podemos conectar esta parte con la, con lo que percibimos por nuestros sonidos. También dichos sentidos son controlados por, por órganos sensoriales. eh, Dichos órganos sensoriales conectan al cerebro y se envía la información y datos del entorno y se captan. También el sistema nervioso lo compone también el cerebro. Eh, el cerebro cuando nace el cerebro en el nacimiento mide alrededor de 300 a 350 gramos, hasta los 5 años. Ya después, desde los 5 años, llega a medir como un 90% en adultos. Perdón, el 90% en adultos, el cerebro alcanza a pesar, perdón, a pesar entre 1.250 gramos a 1.500 gramos. Eh, Posee 10 billones de neuronas, ni una más, pero sí algunas menos. Eh, 10 son de
una célula glía. eh, también tiene millones de interconexiones y trillones de conexiones. El cerebro forma la masa principal del encéfalo, conforma una sustancia gris, corteza, una sustancia gris que es la corteza cerebral. Y la sustancia blanca, que es la de los axones que se crean a través de las redes. Mm, Tenemos dos cerebros que se encuentran unidos por un cuerpo calloso. ¿Cuáles son el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo? Listo, entonces aquí seguimos con el segundo mapa conceptual, que es la comunicación neuronal y la sinapsis. Bien, entonces aquí vamos a hablar de la comunicación neuronal y la sinapsis. Primero que todo, pues las neuronas están conformadas por un axón, un núcleo, un axón, un cuerpo celular y dendritas. Hay varios tipos de neuronas, ¿no? Tenemos la neurona unipolar. Esta neurona recibe información eferente o aferente y a un solo tiempo, eh, en un solo momento, pues. También tenemos la neurona, la neurona bipolar. Esta neurona recibe información en ambos sentidos, pero no en el mismo tiempo. Tenemos también la neurona multipolar, que esta recibe información en varios sentidos y al mismo tiempo. Y también tenemos la neurona glía. Siempre vamos a tener una neurona presináptica y otra neurona postsináptica. La neurona presináptica es la que envía el impulso nervioso o la información, y la neurona postsináptica es la que recibe ese impulso nervioso, esa información. Eh, bueno, cabe resaltar también que hablando como de, de historia, podemos decir que podemos citar a Ramón y Cajal y a Brockman, que fueron uno de como de los exponentes sobre las neuronas. Ramón y Cajal descubrió que las neuronas eran como un conjunto y se unían, se unían y que las neuronas iban para un mismo destino, para un mismo sitio. Pero entonces, años después, salió Brockman a decir que no era así, que las neuronas nunca se entrelazaban entre ellas, sino que había algo que se llamaba la sinapsis, que era como la manera en la que las neuronas se comunicaban, pero siempre había un espacio, no era que mantenían entrelazadas, como decía Ramón y Cajal. También Brockman descubrió que en cada corte que se le hacía al cerebro habían neuronas de diferentes tipos, como lo habíamos mencionado acá anteriormente. Que de cada corte que se le hacía al cerebro, se iban a encontrar neurona unipolar, neurona bipolar, neurona multipolar y la neurona glía. Bueno, ahora vamos a hablar de la sinapsis. Tenemos varios tipos perdón, tenemos dos
tipos de sinapsis. Una es la sinapsis química y la otra es la sinapsis eléctrica. Vamos a hablar sobre la sinapsis química. La sinapsis química se da a través de una hendidura, de una hendidura, unas vesículas. Estas, para que se dé, para que se dé el impulso nervioso, por decir así, esta segrega como unos neurotransmisores por en medio de la hendidura sináptica, los cuales llegan los cuales llegan a la neurona postsináptica. Aquí vamos a hablar estamos volviendo a mencionar esto, ¿no? La neurona presináptica y la neurona postsináptica. Entonces, la neurona que segrega como ese neurotransmisor vendría siendo la neurona presináptica. Y la neurona que recibe estos neurotransmisores, que recibe el impulso nervioso, sería la neurona postsináptica. Entonces, para que se dé el impulso nervioso eh, con esta sinapsis, eh, los neurotransmisores deben como de empatar con los receptores adecuados para que así se dé la despolarización, el impulso nervioso sea bueno, se dé. Eh, Ahora entonces vamos a hablar de la sinapsis eléctrica. Esta se da, a diferencia de la sinapsis química, esta se da por medio de iones, ¿no? El potencial de acción, sí, el potencial de acción se da como en el medio del núcleo de la neurona. Es decir, así. Para que, para que se dé, para que se dé como el impulso nervioso en la sinapsis, en el canal axonal que está en la hendidura, tiene que ser, tiene que estar por dentro positivo y por fuera tiene que estar negativo para que así se dé la despolarización y el impulso nervioso sea más potente. Porque si está al contrario, si el canal axonal está negativo, si el canal axonal está negativo por dentro y positivo por fuera, el impulso nervioso se da una polarización, lo que hace que el impulso nervioso no alcance a llegar a su potencial y la información, se inhibe. Hubo algo que yo investigué, que hay varios tipos de uniones en la sinapsis, ¿no? Hay una que se llama nasodendrita. En esta unión se da con el axón de la neurona presináptica y, y las dendritas de la neurona postsináptica. También tenemos la axosomática que se da entre el axón, el axón de la dendrita, de la dendrita presináptica y el soma, el cuerpo de la neurona postsináptica. Y está también la axoasónica que se da entre axón y axón de cada neurona. Bueno, entonces en el tercer mapa conceptual vamos a hablar de la embriogénesis y la neurogénesis. Entonces empezaremos hablando de la embriogénesis. Da origen, es el origen de las estructuras del sistema nervioso central. Aquí vamos a hablar de cinco. eh, Cabe resaltar también que simplemente no son cinco, ¿no? Son como 12.
como 12 o 13. Pero entonces a nosotros como psicólogos nos hace como más relevante hablar de estas cinco, que son fecundación, gastrulación, vesicularización, organización y hemisferización. Entonces empezamos hablando de la fecundación, que es cuando 23 cromosomas X se juntan con 23 cromosomas y dan origen al cigoto o a las células germinadas. La segunda etapa es la gastrulación, que es cuando las células están divididas en dos capas que pasan a ser, que pasan a ser, que pasan a ser tres capas, que son ectodermo, mesodermo y endodermo. Y, y entonces aquí es donde a las células se les hace como un hundimiento y hacen, sí, como un hundimiento y dan como forma, origen al tubo neuronal. Entonces, la segunda es la vesicularización, que es cuando se crean las primeras vesículas, que son prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Eh, entonces, en la cuarta etapa es la organización y estructuración, que es cuando las vesículas primarias dan origen a las vesículas secundarias, que es prosencéfalo da origen al telencéfalo y al diencéfalo. El mesencéfalo, el mesencéfalo se mantiene, si el mesencéfalo se mantiene en su organización y el romboencéfalo da origen al, al metencéfalo y al mielencéfalo. La hemisferización es como en el desarrollo de todos los procesos neuroanatómicos y funcionales de los hemisferios, tanto el derecho y el izquierdo. Entonces, también aquí podemos hablar del desarrollo del sistema nervioso central, ¿no? Por aquí voy a hacer como la verdad se me olvidó eh, implantarlo aquí en la diapositiva, que son tres. Voy a poner aquí eh, desarrollo, las abreviaciones del sistema nervioso central, sistema que son tres, las cuales son prenatal, perinatal y postnatal. La prenatal es, eh, es, es un proceso del sistema nervioso central que a nivel temporal inicia desde la fecundación hasta el nacimiento. La perinatal es el momento en el que nace el sujeto y la postnatal es, y la postnatal se da desde el nacimiento del sujeto hasta su muerte. También ahora vamos a hablar de la neurogénesis, eh, neurogénesis y gliogénesis. Esta está en tres etapas. Bueno, la gliogénesis es como el proceso, como el nacimiento de las neuronas, de la célula. Entonces, empezamos a hablar de las tres etapas. La primera es migración, que es cuando las células, las neuronas empiezan a migrar a diferentes partes del sistema nervioso. Tenemos la diferenciación que es cuando las neuronas empiezan a identificarse si van a ser de tipo unipolar, bipolar o multipolar. La maduración es cuando comienzan a
estructurarse las neuronas, que empiezan a salirse, a salirle las dendritas, el axón, el cuerpo celular. El cuerpo celular también empieza la sinaptogénesis, la poda neuronal, eh, muerte neuronal y la mielinización. Poda, poda neuronal es cuando se eliminan los recuerdos, por ejemplo, por ejemplo, tú cuando olvidas a un compañero del colegio, a un profesor, y esto no está mal, esto sirve como para optimizar recursos, ¿ya? Tenemos también la muerte neuronal, que es cuando mueren las neuronas, que es algo muy diferente a la poda, ¿no? En la poda es cuando te olvidas de algo, de un compañero, y la muerte neuronal es cuando muere por completo la neurona, que ya no vuelven a crearse redes ni nada de eso. La mielinización es es como lo que hay en el canal axonal, en que ayuda la mielinización para que el impulso nervioso sea como más potente. Listo. Bueno, en el cuarto mapa conceptual vamos a hablar del troncoencéfalo y los pares craneales. Bueno, entonces empezamos hablando del troncoencéfalo y los pares craneales, los cuales también los he separado en dos puntos. Uno uno es las vesículas secundarias, las las cuales habíamos dicho que que se dan desde el origen de las vesículas primarias. Entonces el mesencéfalo da origen al mesencéfalo, el cual da origen a los pares craneales, el nervio olfatorio y el nervio óptico, los cuales son nervios sensitivos, el cual el nervio olfatorio se encarga de de los impulsos del olfato, y el nervio óptico se encarga de los impulsos visuales. Entonces, vamos a hablar de las vesículas del metencéfalo, las cuales dan origen al puente o a la protuberancia, los cuales estas dan origen a los nervios oculomotor, nervio troclear, nervio trigémino y el nervio abducens. Y, el, y la vesícula secundaria mielencéfalo da origen al bulbo raquídeo, el cual está conformado por los pares craneales nervio facial, nervio vestibulococlear, nervio glosofaríngeo, nervio vago, nervio accesorio y el nervio hipogloso. Entonces vamos a seguir con el quinto mapa conceptual hablando del diencéfalo. Bueno, entonces el diencéfalo es el cerebro medio del sistema límbico que recibe la información. Lo conforman unas vesículas externas y unas vesículas internas. ¿Cuáles son el tálamo? Que el tálamo es una estructura bastante importante, ya que da ya que da origen a unos núcleos a cuatro núcleos: núcleo anterior, núcleo lateral, núcleo medial y núcleo intralaminar.
También tenemos el núcleo accumbens, que, el cual se encuentra el cual se encuentra en la parte posterior del fornix y es el que genera respuestas de dopamina, endorfina y el glutamato. Tenemos también la hipófisis, tenemos el hipotálamo, tenemos también el núcleo hipotálamo, también está la estructura amígdala e hipocampo. Estas dos las puse juntas porque son unas estructuras que están bastante cercas una a la otra y también porque son unas estructuras que dan como origen a unos neuroquímicos, los cuales ya los voy a hablar, ¿vale? Entonces, el, el hipocampo, a esto también hay que decirle que la forma del hipocampo es como la estructura de un caballito de mar. Me gustaría que lo vieran en alguna imagen y verán que tiene bastante similitud. Eh, Esta es de las primeras funcionalidades del hipocampo es la memoria y el temor aberrante. También, pues aquí vamos a hablar del neuroquímico que libera esta estructura llamada cortisol, el cual es un inhibidor de estímulos. También este da como amnesia por estrés, el cual, bueno, el cual se libera cuando la persona está como en situaciones difíciles, por decir, yo hice un ejemplo en uno de los talleres anteriores, el cual es cuando una persona es abusada sexualmente de tanto estrés, libera este neuroquímico, el cual hace que la persona no recuerde mucho de la situación. Tenemos también la amígdala, que es el primer centro de ansiedad y estrés ubicado en la parte inferior del hipocampo. Esta también libera un neuroquímico llamado GABA, el cual, también también es sobre el estrés. Vamos a hablar acá también hay que hablar de la corteza cingulada. Primero está la corteza cerebral, tenemos también la corteza cingulada, el cuerpo calloso, el septum y el fornix. El fornix es una estructura de sustancia blanca que es como cartilaginosa. Mm, También están los ganglios basales, que es como un recubrimiento que cubren las partes talámicas a nivel de núcleos, condiciones motoras, glo- el globo pálido, también está el globo pálido, el putamen y el núcleo caudado. También, y por último, tenemos el subtálamo. Bueno, último mapa conceptual es hablando del encéfalo. Bueno, entonces del encéfalo también corteza cerebral. Este tiene, este tiene bueno, está conformado, tiene lóbulos, el cual el primero es lóbulo temporal, lóbulo occipital, lóbulo parietal, lóbulo frontal y la ínsula. Entonces,
vamos aquí a hablar de como la función de cada uno de los lóbulos y sus surcos y circunvoluciones. Entonces, el lóbulo temporal se encarga de la audición, se encarga de la, de la audición y la estructuración de palabras. Eh, su, su surco es el surco de Silvio, el surco de Silvio, lateral, surco intermedio y surco occipital. Sus circunvoluciones es circunvolución superior, circunvolución intermedia y circunvolución temporo-occipital. Eh, Vamos a hablar, entonces seguimos con el lóbulo occipital, el cual se encarga de la visión y organización del campo visual, como colores, formas, estructuras, tamaño, todo eso. Entonces, entonces está el surco superior transversal, surco occipital temporal y surco semilunar. Circunvoluciones son, de cada uno es el circunvoluciones occipitoparietal, circunvoluciones lateral y circunvolución semilunar. Esto es algo muy importante, ¿no? Que eh, una de las circunvoluciones de estos lóbulos tienen el mismo nombre de los surcos. Entonces seguimos con el lóbulo parietal, lóbulo parietal, el cual se encarga del sentido del tacto de la piel externa del cuerpo. Y sus y sus surcos son surco posrolando, surco parietal superior, surco parietal inferior y sus circunvoluciones son posrolando, circunvolución parietal superior y circunvolución parietal inferior. Entonces, el otro lóbulo es el lóbulo frontal, el cual se encarga en planificar, organizar y desarrollar los movimientos. Sus surcos son surco prerolando, surco superior del prefrontal, surco intermedio del prefrontal, surco inferior del prefrontal. Sus circunvoluciones correspondientes a estos surcos son eh, prerolándica, circunvolución dorsal lateral, circunvolución ventromedial y circunvolución orbitofrontal. Eh, entonces la ínsula es como la ínsula es como la regulación emocional y de los sonidos. Bueno, terminó mi exposición sobre los mapas conceptuales. Quería darle las gracias por su tiempo y por todo lo aprendido en este semestre. Y muchas gracias. Hasta luego. Fue con mucho esfuerzo. Chao.